Intervial. Hola, bienvenidos a una nueva temporada de Puente Energético. Cada semana abordaremos los temas de contingencia, el día a día de la energía. En el capítulo de hoy conversaremos sobre estrategia. ¿Cuál es la estrategia país en materia de energías? ¿Cuál es la estrategia país en materia de medio ambiente? ¿Cuál es la estrategia para enfrentar la emergencia climática? ¿Existirá alguna estrategia? Sean todos bienvenidos, que aquí comienza Puente Energético. Y ya estamos dando inicio, como siempre, invitándolo a cada uno de ustedes a que nos sigan en las redes sociales, que nos escriban, nos envíen sus mensajes, sus preguntas sobre todo, y aquí trataremos en el set con nuestros invitados y panelistas a dar todas esas respuestas. ¿Estamos dónde? Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos también en Instagram y en LinkedIn a través de Revista Energía. No se nos olvide que tiene que etiquetar hashtag Puente Energético y nosotros podremos aquí leer sus mensajes y sus consultas. Ahí aparecen en pantalla, como pueden ver, Puente Energético en todas las redes sociales. También vamos a dar las gracias, saludar a nuestros colaboradores que están en esta nueva temporada con nosotros. Sí, esas empresas que hacen posible que Puente Energético esté todos los días, todas las semanas en su casa. Vamos a agradecer primero y darle la bienvenida a un nuevo auspiciador acá, que es H2 Biotech Chile. Son líderes en generación y distribución de hidrógeno verde. Si su comuna, su empresa necesita reconvertirse o aportar, instalar lo que es hidrógeno verde, Biotech, H2 Biotech tiene la solución para implementarlo. Tiene también las hidrogeneradoras. También puede transformar los vehículos diésel o de gas natural con este nuevo combustible que es el hidrógeno verde. Así que bienvenidos a H2 Biotech Chile. También vamos a dar las gracias nuevamente. Nos acompañan quienes, las cooperativas eléctricas agrupadas en FENACOPEL. Son los únicos que llegan con energía donde nadie más llega. Vamos a agradecer, como siempre, en orden geográfico, desde la región del Maule a la cooperativa eléctrica Curicó. Luego tenemos a la cooperativa eléctrica Copelec de Chillán. Tenemos también a Coelcha de Charrúa, Copelán de Los Ángeles. Seguimos al sur con Socoepa de Payaco, la Coprel de Río Bueno y finalmente siempre tenemos ahí la CREL de Yanquihue. Así que a las cooperativas eléctricas les damos las gracias y les damos la bienvenida a esta nueva temporada de Puente Energético. Y en esta nueva temporada nos va a acompañar como panelista todas las semanas, quien también nos acompañó la temporada anterior. Él es ex ministro de Energía, economista por excelencia también, así que bienvenido, Andrés Rebolledo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, Gustavo, aquí de vuelta, con más ganas todavía en un semestre que va a ser muy movido y muy interesante en el país y por cierto en energía, así que vamos a tener muchos temas para conversar durante estos programas. La contingencia energética, el día a día de la energía vamos a estar acá conversando. Y para hablar de estrategia, tenemos a un estratega. Él fue ministro de Medio Ambiente, académico, universitario. También le damos la bienvenida a nuestro invitado, Marcelo Mena. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Buenísimo. Vamos a hablar de estrategia. Si es que hay una estrategia en materia de energía, en materia de medio ambiente, de emergencia climática, como algunos llaman también. Es sabido de que Chile, por diferentes factores, está en una posición privilegiada para poder desarrollar lo que son las energías renovables, la energía limpia. Me gustaría partir, Marcelo, conversando si Chile tiene una estrategia para poder aprovechar esa posición de privilegio que algunos dicen que tenemos como país. Sí, siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero claramente hoy día hay una política de Estado que parte con una agenda de energía que se impulsa la presidenta Bachelet y que continúa hoy día con una estrategia a largo plazo que impulsa el ministro Llobet. Anteriormente estaba Andrés, ¿no es cierto?, Máximo Pacheco, quienes impulsaron eso. Así que hay una mirada en común. Las formas en las cuales se implementa eso quizás tiene una diferencia. Cuánto actúa el sector privado, cuánto el sector público, cuánta regulación hay, pero en definitiva hay un norte que tenemos
en común, que es una descarbonización al 2050, y eso va a traer un compromiso muy importante por parte del sector eléctrico, porque gran parte de las cosas que hacemos van a tener que ser eléctricas hacia el futuro. O sea, lo conversamos en algún momento, que el futuro de Chile es un futuro eléctrico. Yo no sé, Andrés, comparte un poco lo que plantea acá Marcelo. ¿Hay una estrategia o hay una política de Estado? ¿Cuál es la diferencia en esto? Mira, yo creo que esencialmente lo que uno pudiera concebir es el grado de consenso respecto a una visión estratégica y política pública específica. Sinceramente, yo creo que este sector, después de mucho sufrir, porque la historia del sector de energía en Chile es larga y tuvo distintos momentos de crisis, cosa de recordarse en todo el debate en su momento de Hidro Aysén y los problemas de suministro, un poquito haciendo alguna historia para atrás, Argentina, el gas, que tuvimos, que no tuvimos, etcétera. Después de mucho caminar, yo creo que de esos mismos dolores surgió una visión común que de alguna manera uno podría decir que es una política de Estado, en el sentido fundamentalmente de la continuidad respecto a un enfoque y determinadas políticas dentro de ciertos márgenes de un gobierno de un signo a otro gobierno de otro signo. Yo creo que eso es lo que define de alguna forma lo que debiera ser una política de Estado. Me parece que hoy día Chile hay muchos temas que están más bien confrontados y bueno, veremos cómo eso se va a resolver en el debate constitucional. Pero creo que en este tema efectivamente hay un amplio y un importante consenso que de alguna forma define esta visión común y compartida hacia adelante. Marcelo, tú decías de la meta, la descarbonización al 2020, carbono neutralidad, pero de salir las termoeléctricas. ¿Cómo va eso avanzando? Porque, o sea, lo hemos conversado aquí en algún momento, parece que fue iniciativa privada más que surgiera del sector público. Sí, me acuerdo con Andrés, hacia el final del gobierno del presidente Bachelet, estábamos hablando de que era importante dejar cimentado el hecho de que no estábamos haciendo centrales de carbón nuevas y que las que estaban operando cada vez se hacían más caras su operación en comparación con resolver esto con energía nueva de carácter renovable. Y empezó esa mesa de descarbonización. Al par de años de que se anunció, creo que hemos pecado un poco de que este aspecto estrictamente voluntario, que ya no es voluntario, es verdad, hay un decreto que hace que sea obligatorio, de cierta forma, pero cuando Andrés miramos, y si pensamos que esto iba a ser simplemente mirar la placa de la termoeléctrica cuando cumple su vida útil, no habría sido lo que nosotros acordamos, habríamos hecho algo más potente. Entonces, esa falta de visión ha causado que hoy día se legisle obligatoriamente un cierre, y un cierre que va a ser por las buenas o por las malas, y por tanto no ha sido el sector capaz de poder adelantarse a este problema. Ya Engie ha adelantado el cierre de sus termoeléctricas, van a hacer una pérdida importante patrimonial para poder lograrlo, eso muestra cierto liderazgo. Pasa lo mismo con Enel, hay regulaciones internacionales que están poniendo esa presión, pero hay un par de empresas que no están en la misma sintonía y lamentablemente para ello está avanzándose en la legislación en forma obligatoria. Entonces esos son los matices de cómo poder enfrentar esto hacia adelante, pero lo que está claro es que esta descarbonización va a traer más inversión, va a traer menos costos energéticos y va a traer en el neto mayor crecimiento económico para el país. Y cuando está el Banco Mundial, mandamos a hacer un estudio que analizara cuál va a ser el impacto a la inversión, al PIB, y va a haber más empleo, va a haber más crecimiento, y eso es una tremenda noticia para el país. Tú hablas de empleo y crecimiento, pero en materia de empleo, yo recuerdo que Alemania y el Reino Unido fueron cerrando las centrales más antiguas de manera gradual, de tal manera que el desempleo sea socialmente aceptable, decían ellos. Sí. ¿Acá va a impactar un poco el desempleo al cerrar esta termoeléctrica de carbón? En el neto yo diría que probablemente no, porque es verdad que una central renovable tiene menos empleos permanentes que una... Sí. Porque en el fondo básicamente hay que cuidar que no se tape el panel y que no se eche a perder la turbina. Pero la cuestión requiere muchas partes que se mueven, ¿no es cierto? Entonces, pero estamos hablando de que el reemplazo, si cerramos las termoeléctricas antes del 2030, como en la fecha estipulada, son más o menos 3.800 megas de energía carbón que se reemplazaría por lo menos unos 13.000 megas renovables. Y eso es una inversión gigantesca. Estamos hablando de 8.000, 9.000 millones de dólares y empleo en torno a unos 30, 40.000 empleos nuevos que serían requeridos para poder reemplazar. Entonces, es importante lo que tú dices, porque si esta transición no es justa, si es que no hay un trabajo con la comunidad, y efectivamente tú miras Tocopilla,
gran parte del empleo está asociado al complejo termoeléctrico. Entonces, quienes podrían ser tus propulsores se transforman en tus detractores. Y eso pasó en Estados Unidos y que lo que dio la victoria a Trump en su momento. Entonces, por lo tanto, no podemos dejar en esta transición a nadie atrás. Es fundamental que se consulte y que se dé un camino y que esa relocalización de empleo se logre. Y una forma que ha hecho, por ejemplo, GIZ, es que estas mismas centrales termoeléctricas, cuando se desaparecen, sean reemplazadas por baterías de Carnot, por ejemplo, o baterías de litio, que permitan entonces mantener la identidad productiva de una ciudad, pero sí la contaminación que traía la termoeléctrica antes. Marcelo, una pregunta. En este estudio del Banco Mundial, si recuerdo, indicaba que en régimen el PIB podía aumentar un 4,4%. ¿No? Sí. Interesante ese estudio para recomendarlo, para que lo vean, porque al final indica que este ejercicio de carbón neutralidad, este esfuerzo es un buen negocio, además para el país también. Ese era el número, ¿no, Marcelo? Sí, 4,4% es básicamente se hace un modelo de equilibrio con un centro de investigación polaco, más el Banco Mundial. Estaba el equipo del mismo ministro Larraín en su momento, Luis González, entre otros, que estuvieron detrás de esa metodología, y eso es muy positivo. Pero hay algo más interesante todavía, que quizás la gente no hemos visto en su dimensión completa, porque cuando Chile se compromete a la carbon neutralidad y el resto del mundo también lo hace, la demanda de cobre se duplica, fruto de la mayor necesidad de tecnologías limpias, baterías, turbinas, paneles solares, encablado eléctrico. Todo eso requiere mucho más minerales. Y eso significa que probablemente Chile también va a tener un salto de crecimiento. Y no es coincidencia hoy día de que el precio del cobre en un contexto de reactivación verde está aumentando. Entonces eso también nos pone una segunda meta. Ese cobre tiene que ser verde. 2/3 de la huella de carbono es la materia energética y por tanto va en camino a ser 100% renovable, pero ese otro tercio tiene que ver con el combustible diésel y petróleo y por tanto ahí entra el hidrógeno verde a ser una necesidad y una solución hacia ese cobre verde 100% renovable al que aspiramos. Oye, pero estoy viendo que hay una reactivación, o sea, una cosa es la inversión directa, a lo mejor en energías renovables no convencionales, que son estas plantas de generación, pero hay todo un mercado que está detrás que puede reactivarse en ese sentido. Lo que estoy viendo entonces, al parecer, ¿cuál es la meta clave que tiene el país? ¿Va a ser la carbono neutralidad de aquí al 2050? ¿Ese es como el indicador que estamos planteando hoy día? Mira, yo creo que esa es la visión estratégica que tiene el país, que guía muchas acciones. Nosotros solimos hablar acá de la generación eléctrica, pero si uno hace en una mirada más general de energía, entre otras cosas es fundamental el esfuerzo que se haga en transporte, que es otro de los vectores fundamentales para descarbonizar en el sentido amplio, no solo sacar carbón de la generación eléctrica. Y todo eso, la eficiencia energética. Tenemos una ley hoy día de la eficiencia energética. Todo eso tributa en el fondo y va en el sentido de la carbono neutralidad. Entonces yo creo, Gustavo, que efectivamente es la visión que va a conducir muchas de las acciones en materia de política pública, regulaciones y de las empresas. Y aquí hay un elemento para conectar con algo que decía Marcelo que me parece bien importante, que no se suele tampoco destacar mucho. Esta transformación de la generación eléctrica hacia una matriz más sustentable y verde también es más competitividad de la economía chilena, en el sentido que te permite ser más competitivo no solo en tu producción en el mercado local, sino que sobre todo en el mundo. Y el cobre verde es un excelente ejemplo, pero en la medida que yo tengo una matriz limpia, va a probablemente eso ser incentivo a que vengan inversiones, porque eso es un atractivo, y también le va a generar valor a mis productos que yo vendo en el resto del mundo. Suena súper bien eso del cobre verde hoy día, estos términos que se están acuñando día a día. Estamos conversando de estrategia y estos temas que son del día a día de la energía, que también van a estar presentes en la próxima versión del Foro Internacional BioBioEnergía, el 10º Congreso Internacional BioBioEnergía, que se va a realizar desde el 19 al 22 de octubre en Concepción, desde la región del Biobío. Hay 22 países confirmados, van a haber instancias de negocios, reuniones bilaterales entre gobiernos, también transferencia tecnológica y lanzamientos de nuevas tecnologías en todos los temas que aborda las energías en general. Así que están todos invitados, quien quiera asistir o alguna empresa participar
participar, lo puede hacer a través de la página web www.biobioenergia.com, y el próximo 19 de octubre puede participar de este evento internacional que se realiza en Chile. Confirmado ya, ambos nuevamente invitados, como siempre, a participar de este encuentro. Marcelo, me decía, y también lo escuchaba de Andrés, hablaba de transporte, tú hablabas de empleo. ¿Hay algún trabajo aquí interministerial que debe formar parte de esta estrategia que se está construyendo para enfrentar estos temas? Sí, y efectivamente, cuando está el Banco Mundial, viendo el cambio que significa esto para la economía, y que no son cosas que se reducen a un ministro de Medio Ambiente o un ministro de Energía, sino que más bien tienen que ver con una identidad productiva hacia el futuro, es que creamos la coalición de ministros de Hacienda por la acción climática, en donde al comienzo inició el ministro Larraín como presidente, el ministro Briones continuó, y con la llegada de Biden se sumó a Estados Unidos. Entonces hoy día, más o menos, un 80% del PIB global está comprometido a una descarbonización neta, y los sectores financieros van a ir apuntando a eso. Y eso no ha sido no con Chile, porque el momento de que los inversionistas extranjeros le dicen a Enel, usted se está demorando demasiado en el cierre de termoeléctrica, a los 2 días anuncian el cierre adelantado de Bocamina 1 y 2. Pasa lo mismo con Engie. Entonces, al final te encuentras con un sistema financiero el que financia esto, que ve que el valor de las inversiones futuro es mucho menor cuando tienes expuesto tus activos al cambio climático, o porque vendes simplemente energía que alguien no va a querer ocupar en el futuro. Entonces es súper interesante, y por eso en ese contexto el Ministerio de Hacienda tiene un rol muy activo de poder volcar la economía entera, y no solamente de los márgenes, hacia una economía más sustentable. ¿Esos son los incentivos que hay para el retiro de las carboneras? Una cosa interesante que eso acontece en el ámbito, llamemos, de las políticas públicas nacionales y globales, pero también en las empresas, en el mundo corporativo. La gobernanza de las compañías. Hoy día hay yo los días leí algunas noticias de, la verdad, esfuerzos importantes, por ejemplo, por cambiar la composición de sus directorios, con directores que tengan esta visión no solo desde la perspectiva de lo sustentable per se, sino que desde la lógica que eso es un buen negocio. O sea, al final, y esto lo hemos siempre dicho en varias ocasiones, al final esto es una contribución al planeta y sobre todo a nuestros descendientes, pero también es un buen negocio. Si que empresas cierren plantas carboneras no quiere decir que se quedan allí, sino que más bien se trasladan a las inversiones en materia de energía renovable, y todo eso depende mucho de estas decisiones corporativas, y una de las cosas que uno tiene que empezar a mirar, y que es interesante cómo cambian, y esas teclas también empiezan a sonar, claro, en el sentido de que los directores tienen que ser distintos también y no ser los tradicionales. Hay que colocar a gente que tenga visiones más comprensivas en ese sentido. Sí, pero parece que, o sea, sería ideal que el incentivo no solamente sea el económico, sino que realmente sea, por ejemplo, enfrentar lo que es hoy día la emergencia climática. Pero ¿ha habido una estrategia también para incorporar a la ciudadanía en estos temas? ¿Cómo lo hace desde el sector público? ¿Cómo lo hace la empresa también? Para que estos temas no se vean tan como lo estábamos viendo recién, que a lo mejor en el directorio, los ejecutivos, sino que en la ciudadanía. Hay una estrategia a largo plazo de cambio climático que está siendo consultada por parte del Ministerio de Medio Ambiente hoy día, y también una política energética que pronto va a empezar a su consulta en su actualización. Y hay que ver, pues, entonces, cuál es la misión objetivo de una política energética. Y me parece súper interesante, por ejemplo, dejar atrás la ideología de la neutralidad tecnológica y pensar en decir, queremos una matriz 100% renovable. Y paradojalmente yo estoy convencido que esa matriz 100% renovable va a ser más barata que una matriz actual que siempre como que quiere optimizar algo que en la práctica no es necesariamente lo que más nos conviene. Porque la razón por la cual la carboneutralidad es beneficiosa para Chile es porque Chile deja de importar combustibles fósiles y se hace más competitivo sus energías propias. Entonces, en general, ese cambio estratégico lo encuentro súper fascinante. Y como decía Andrés, empresas como BlackRock, y Chile tiene su fondo soberano puesto en estas empresas, y en el fondo ellos tienen asientos en el directorio grandes.
manejan trillones de dólares, billones de dólares. O sea, una cuestión que... muchos ceros. Sí, trillones de dólares. Una cuestión que es 3 veces el PIB, 4 veces el PIB de Chile. Una empresa que tiene entonces los fondos de pensiones noruegos, los fondos de pensiones no sé de dónde, y entonces empiezan a decir, ya, pues, es que tengamos esta conversación. ¿Cuánto vale la empresa hoy día si es que no puedes vender todo el carbón, el petróleo que tenías? Entonces, eso es una responsabilidad que tienen con su accionista. Y la ciudadanía tiene que participar en este contexto y determinar si es que este tipo de política está a la velocidad que ellos piensan. Y también es necesario conversar con ellos. La misma política de hidrógeno verde, de la cual yo participé, me parece maravillosa, excepto que no hemos consultado a la ciudadanía lo que significa 330 gigas solares y eólicos instalados. Eso son como 20 paneles por chileno. O sea, es una cuestión que va a cambiar el paisaje de Chile. Tenemos que tener esas conversaciones. Y cuando estas conversaciones no se dan, empezamos a tener detractores. Ya algunos proyectos eólicos tienen detractores porque no hubo un trabajo comunitario. Como es tan barata la energía y como es tan competitivo lo que se ha dado, no hay plata para valor, ¿no es cierto?, compartir o dejar algunas ganancias locales. Ese tipo de cambio de enfoque va a ser fundamental para una transformación que va a ser gigantesca en su tipo. Y vamos a empezar a llegar a los 20 años, a los 25 años, y esos paneles hay que reciclarlos. Ahí también hay un tema interesante, Marcelo, que se abre porque el tiempo pasa, ¿no? Y va a ser un desafío también eso, cuando tengamos esa masividad que tú dices. Sí, pues, efectivamente es un tema desafiante. Y nos podemos volver entonces con esta economía lineal de comprar, votar y disponer, sino que tiene que ser efectivamente una economía circular. En lo que se piensa, por ejemplo, que los autos eléctricos, termina la batería, su uso, y se termina entonces en un sistema de pack de baterías de respaldo energético para que se entregue energía de la noche cuando el sol ya no brilla y que se haya sido acumulado durante el día. Y sí, ahí hay un tema que hoy día muchas personas y la ciudadanía se preguntan qué va a pasar, y incluso cuando comenzaron las placas solares, los paneles solares que se hacían con esas placas. Pero Chile tiene esto de la descarbonización. Y yo les quiero, y hablando de la ciudadanía, la contaminación, estamos en invierno ahora, producto de la polución por el uso de la leña. Hay zonas, Temuco, Concepción, y seguimos para el sur, que realmente están saturadas en esto. ¿Por qué no hay una política también de, no sé, desleñización, siguiendo el concepto de la descarbonización, de ir sacando la leña y buscando otro tipo de combustible? ¿Cómo se ha abordado eso desde el punto de vista tanto de la estrategia, pero también de la ciudadanía? Porque a la ciudadanía no le puede sacar la leña de un día para otro. Sí, cuando estábamos haciendo los recambios de calefactores, y siempre eran insuficientes, ¿no es cierto? Nunca llegábamos con la cantidad que se requería de verdad, porque lamentablemente se pensaba que esto era un gasto y no una inversión en la pobreza energética de los chilenos y bajar sus cuentas de calefacción, que mucha gente se olvida lo caro que es. Y la informalidad de la leña también obliga a que las personas, para poder pagar esta leña, que de dudoso contenido, pues no sabemos de dónde viene, cuánto unidad de calor tiene, cuál es el precio real de la energía que estoy comprando, y al mismo tiempo tengo que pagar un efectivo, entonces, y por lo tanto no con la conveniencia de poder pagarlo al final de mes con tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, una de las cosas que no hemos hablado de la descarbonización es que efectivamente va a significar un reemplazo muy potente de la calefacción sucia por combustibles mucho más limpios, o bien cero emisión en el caso de la electricidad. El Ministerio de Medio Ambiente saca anualmente su guía de calefacción sustentable. Nosotros empezamos con eso, era importante porque no puede ser que quien te recomiende que calefaccionar sea el vendedor de la tienda. Siempre te va a recomendar lo mejor, de todas maneras. Entonces, ahora sabemos que una gran cantidad de comunas en Chile, la forma más barata es aire acondicionado split. Eso yo tengo en mi casa, y la verdad es que estoy pagando la mitad de lo que pagaba antes con combustibles como el gas natural. Entonces es importante tener esa discusión y entender de que va a ser mucho más limpio el aire de las ciudades en un contexto de una descarbonización neta al 2050. El 70% de las casas del sur utiliza leña, efectivamente. Y este es un desafío que tiene distintas aristas, digamos. Está el tema, digamos, combustible y la calefacción y la necesidad eventualmente de electrificar esa calefacción. La mejor fórmula es que esa electricidad sea más barata, y ahí entramos a otro debate, porque una cosa es que el que genera venda barato y otra cosa es que el que compra al final de la cadena compre barato, y eso pasa por la distribución, etcétera, un debate
que tiene un carácter regulatorio complejo, sin duda, pero claramente hay un tema social, porque hay mucha gente asociada a esa actividad económica también en el sur de Chile, y por lo tanto es un desafío que hay que abordar con todos esos distintos aristas y esos efectos. ¿En qué quedó esto de la ley que hacía de la leña un combustible y susceptible de impuestos y que tenía que tener unas características? Hay una política de la leña. Entiendo que la ley está en discusión también, Marcelo. Sí, ha vuelto a la discusión. Los diputados del sur están trabajando en eso. O sea, acá hay que dejar súper claro: de la noche a la mañana esto no se va a resolver y no va a ser 100% eléctrico. Y va a haber gente ocupando leña y va a ser importante que se mantenga, pero que sea en forma transparente el precio. Lo que ocurrió, lamentablemente, es que tenemos que empezar a regular, como tú decías, el tema de la distribución, el tema de los otros combustibles también, porque en cierta forma no han cambiado mucho el precio de estos combustibles, a pesar de que el petróleo ha bajado mucho en su costo. No ha sido traspasado eso a la gente, hay que entrar a eso. En la práctica, que no haya pobreza energética. Y entonces hay que hacer una mezcla de subsidios de aislación térmica potente, que nunca son suficientes, pero ahora estamos en una tasa... Ahí está el Ministerio de Vivienda involucrado, ya que estamos pensando en varios... Un tema súper sistémico. 200 millones de dólares gastamos hoy día en ese programa, y si se hace con la frecuencia y la profundidad que se requería, podríamos generar una tremenda cantidad de empleo. Entonces, efectivamente, hay empleos que se pierden por menos leña, pero hay empleos que se ganan por mayor cantidad de aislaciones térmicas. Estamos hablando de casi 75.000 empleos si es que hiciéramos la tasa de recambio como corresponde al año de empleos nuevos para aislar las viviendas y bajar los costos de la vida. Hay varios temas aquí, aunque ustedes no lo crean, ya vamos a tener que hacer nuestra primera pausa comercial, un breve intermedio. Yo los invito a que sigan en sintonía. Ya volvemos en pocos minutos con más conversación acá en Puente Energético. Y ya estamos de regreso acá en Puente Energético, para quienes se están incorporando a nuestra sintonía desde su casa, desde su puesto de trabajo a lo mejor, o desde su puesto de trabajo en la casa, como es en la actualidad. Estamos hablando sobre estrategia, si es que existe una estrategia para en materia de energía, una estrategia de medio ambiente, una estrategia para enfrentar a lo mejor la emergencia climática. Y quienes nos acompañan todas las semanas, nos va a acompañar siempre Andrés Rebolledo. ¿Cómo estás, Andrés? De nuevo te saludo. Muy bien, aquí estamos, motivados como siempre. Eso. Y nuestro invitado, estratega acá, que sabe mucho de estos temas, es Marcelo Mena, ex ministro también de Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias, encantado. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces, siempre la invitación a ustedes que están en sus casas, en sus puestos de trabajo, que se incorporen a nuestro programa a través de las redes sociales. Estamos presentes en Facebook, estamos presentes en Twitter, en Instagram y también en LinkedIn a través de Revista Energía. Así que recuerden enviar sus mensajes, saludos, sugerencias y preguntas. También pueden sugerir algunos temas que nosotros podamos abordar acá, y al final del programa trataremos de dar respuesta siempre a todas sus preguntas y consultas. Así que no olvidar etiquetarnos también, #Puente Energético. Bien, y vamos a continuar en este segundo bloque presentando lo que nosotros llamamos en esta nueva temporada la editorial de Andrés Rebolledo, que nos va a contar lo que es los temas de actualidad. Bueno, Chile vive un momento políticamente muy intenso. Hace 2 semanas tuvimos elecciones de nuestros constituyentes que conformarán esta asamblea que nos redactará y nos proveerá como país de una nueva constitución para las próximas décadas. La verdad que el sector energía en este contexto creo que tiene una gran oportunidad. Una oportunidad de plasmar el consenso que hablábamos en el primer bloque, y dejarlo establecido de forma tal de que esa visión compartida, estratégica, que hoy día tiene el mundo del sector privado, público, la sociedad civil, la academia, que establecía en una perspectiva de mediano y largo plazo, entendiendo que estas constituciones nos rigen y duran muchas décadas, ¿no? Creo que en esa discusión constituyente, sin duda, que estará como elementos principales los derechos sociales, el régimen político, vamos a hacer menos semipresidencial, vamos a cambiar esas reglas del juego. Y en términos de energía, a mí me parece que hay al menos 3 o 4 temas que van a ser absolutamente fundamentales. En primer lugar, ¿cómo se van a proveer los bienes nacionales de uso público?
En ese contexto, por ejemplo, el tratamiento al agua será uno de los elementos importantes, que es un recurso muy fundamental justamente para la hidroelectricidad y para la generación eléctrica. El derecho a vivir en un medio ambiente limpio y sustentable. Las últimas constituciones en muchos países incluyen el concepto de derecho sustentable. Yo creo que sin duda eso va a ser un elemento absolutamente central, y muchos de los constituyentes de hecho así ya lo planteaban en sus propias plataformas. ¿Le cabrá un rol distinto al Estado en materia del sector energético? Hoy día al menos el mercado eléctrico es un mercado privado en todos sus segmentos, pero probablemente en materia regulatoria u otras funciones el Estado podrá cobrar y tener algún rol distinto. Y por último, la seguridad de suministro, la seguridad no solo para los consumidores, sino que para también el país. El derecho a tener una energía limpia, una energía que sea, ojalá, con acceso para todo el mundo, probablemente también será uno de los elementos importantes. Como digo, es una gran oportunidad para dejar establecido este consenso y aprovechar esta política de Estado que quede plasmada en nuestra nueva Constitución. Son los temas de contingencia, son los temas de actualidad, es el día a día de la energía. Estamos en un proceso único, inédito, participativo, que es construir entre todos una nueva constitución. Andrés planteaba ahí varios temas que deberían estar en la discusión, a lo menos, para poder elaborar esta constitución. Marcelo, en la misma línea, tu opinión, ¿cuáles son los temas que a lo mejor deberían estar presentes en la constitución? ¿Qué debería de alguna manera formar parte? Y, por cierto, también si de alguna manera coincides con lo que plantea acá Andrés Rebolledo. Sí, coincido con Andrés de que va a ser el tema ambiental, de sustentabilidad y el tema energético va a ser importante. Nosotros, con un grupo de académicos amplio de la Universidad de Chile, la UDECONCE, la UDP, hicimos un decálogo del Constituyente Verde, del cual más de 100 candidatos fueron parte, fueron electos unos 15. Pero después, revisando los programas de los candidatos, nos encontramos con que había 90 más. Gente que por el mismo centralismo que tenemos, no habíamos sido capaces de poder... Que no les tenían fe que iban a salir electos, Marcelo. No, sí le teníamos fe. Y de hecho, efectivamente, lo que ocurre con que hay una desconfianza de la élite económica santiaguina de quien no conoce. Yo soy de regiones y por tanto mirando gente como la Cristina Dorador o la María Quintero, académicos con sus doctorados, realmente van a aportar una visión muy interesante. Y el principio que creo que es más fácil, básico y que tenemos que empezar a incorporar es el principio de equidad intergeneracional. Es decir, que no podemos, ¿no es cierto?, someter a otros o que no tengan las oportunidades que nosotros tuvimos, que no cambiemos el clima futuro y en el fondo pongan en jaque su desarrollo futuro. Todas las políticas van a tener que tener una mirada de largo plazo, porque no se trata solamente del bienestar de nosotros, sino que también de los que vienen. El tema de la relación con la naturaleza. Gran parte de Chile piensa que esta pandemia tiene que ver con desequilibrio ambiental, porque nos hemos hecho cada vez más vulnerables a enfermedades como el COVID, fruto de la pérdida de hábitat y la concentración de algunas especies que son las que nos causan estas enfermedades. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades de poder plasmar eso y va a haber un lugar de consenso, porque ese análisis de los 105 constituyentes verdes, que son 67% de todos los constituyentes, son de todos lados. Lista de la prueba de dignidad, la lista del pueblo y también gente de Vamos por Chile, que reconoce que en el medio ambiente hay un espacio de diálogo común para poder realmente construir una casa común que cuide la casa de todos. ¿Y han visto algunas experiencias internacionales que uno pudiese comparar con otros países, una constitución verde? ¿Existirá alguna constitución verde en algún país o existirá un país con una constitución verde? Te contesto inmediatamente, pero hay otro tema que me parece, que me quedó en el tintero, me parece que es bien relevante también y que va a quedar expresado de alguna forma en esta nueva constitución. Es transversal, no solo para el sector energía, es la participación ciudadana. A mí me parece que ese es un elemento que se va a incorporar, es un tema nuevo de alguna forma, probablemente que se tratará a nivel constitucional. ¿Cuán vinculante será esta participación ciudadana? Y esos elementos para la energía son absolutamente fundamentales por el tipo de impacto que tiene su inversión. Respecto a tu pregunta, Gustavo,
Mira, hay países que tienen mención a energía de manera específica, pero muchos de ellos están más bien relacionados con países que tienen riqueza de hidrocarburos, los mexicanos, los ecuatorianos, que garantizan de alguna manera ese nivel. Guyana ahora. Ese recurso como un patrimonio, obviamente, del país puesto al nivel constitucional. No es el caso nuestro, que nosotros no somos un país que tenemos ese recurso, todo lo contrario. De hecho, ha sido uno de los elementos en el tiempo por qué hemos hecho esta transformación. Yo creo que los temas energéticos entrarán por la vía de los, básicamente, derechos en el ámbito ambiental. Y el rol que le cabe en ese contexto a la energía para efectos de cumplir esos derechos, creo que va a ser la manera donde vamos a ver reflejado en este caso en Chile la energía en la Constitución, más allá de que puede que finalmente quede incluso alguien plantee algo específico como un derecho, llamémoslo energético, pero me parece que lo ambiental será la forma de entrada, digamos. Claro, porque igual desde el punto de vista, en el caso mío de ingeniero civil eléctrico, por lo menos la Constitución debe decir confiabilidad y seguridad de suministro eléctrico en general. Pero en la misma línea, ¿conoce alguna experiencia que podamos compararnos con otros países? Sí, por ejemplo, Ecuador tiene una Constitución reciente, pero lo que yo quería comentar es que no hay que transformarlo en una camisa de fuerza y que sean temas de contingencia la que estén determinados en articulado que quizás queda caduco. Hoy día, por ejemplo, el precio del carbono, las emisiones transables, que son cosas importantes y valorables dentro de la acción climática, tienen limitaciones constitucionales severas en caso de Ecuador. Y no ha cambiado su identidad productiva porque la forma en la cual se distribuye el poder y se toman las decisiones no ha cambiado. Entonces, lo que tú decías, la participación ciudadana, la descentralización territorial y tributaria, son temas que también aportan a eso. No hay que ser ingenuo. Nos decía el mismo presidente de la Convención Constitucional Ecuatoriana, hace poco nos juntamos con un montón de ambientalistas, de creer que solamente que estén los derechos sin mirar cómo se distribuye el poder y cómo se toman las decisiones. Simplemente vamos a estar mirando una constitución que va a ser incompleta. Pero mirando una más reciente, Alemania, principio de equidad intergeneracional es muy poderoso, porque en la práctica recientemente la política climática alemana, la ley, fue rechazada por ser inconstitucional, porque al aplicarla no garantizaba la oportunidad de futuras generaciones desarrollarse como las actuales. Eso es súper potente. Porque en la práctica, entonces, tu política va a pasar esa prueba, va a tener que responder a esa prueba. Y eso va a fortalecer toda la institucionalidad de descarbonización en forma muy potente. Ya no va a ser simplemente una ley voluntaria de que se cierren las termoeléctricas cuando acordemos, sino que más bien tiene que ser, ¿es eso compatible con un clima seguro o no? La prueba es mucho más fuerte, la que tienes que mostrar con una ley y un marco jurídico de esa forma. Gustavo, a mí hay un tema que me preocupa y que puede expresarse de alguna manera en la Constitución, en ese debate, a propósito de lo que ha sucedido en los últimos meses en Chile por la entrada de ciertos sectores del mercado eléctrico de inversionistas extranjeros, de los cuales no estamos acostumbrados. Y lo que me preocupa es que a propósito del concepto de seguridad energética, que por cierto es algo que uno debiera siempre sostener en términos justamente estratégicos, pudiera eventualmente quedar establecido algún tipo de restricción a inversionistas extranjeros genéricamente. Yo no creo que esto suceda, sin embargo lo coloco para la conversación, o particularmente empresas que pueden ser del Estado, en el caso de las capitales chinas, en fin, de eso estoy hablando, todo el mundo lo sabe, porque es un debate que se está instalando. Entonces creo que hay que estar atento porque una de las variables de éxito del crecimiento económico de Chile por muchos años es justamente la posibilidad de tener, bien regulado por cierto, que cumplan las regulaciones domésticas, pero no solo capitales nacionales, sino que también extranjeros. Entonces hay que tener un punto de atención. Sí, yo te iba a comentar eso también, porque en capítulos anteriores se hablaba mucho y el temor de la certeza jurídica, la inversión. ¿Cómo de alguna manera también se puede hacer este equilibrio entre, pensemos en una constitución verde como lo planteas tú, pero también con el espacio a las inversiones? Sí, entonces la mayor diversidad da mayor certeza. El hecho de que haya diversidad hoy día, para mí es garantía de que va a haber un equilibrio en las decisiones que se tomen. No van a haber grandes grupos hegemónicos que van a poder imponer una agenda, sino que va a tener que ser una agenda mucho más conversada. Pero también la participación ciudadana, como tú mencionabas, entendida como corresponde, puede funcionar muy bien. Los grandes problemas de la concreción de proyectos energéticos en Chile ha sido una participación ciudadana incompleta, forzada, corta, ¿no es cierto? No horizontal.
vertical. Entonces yo creo que el problema de legitimidad del modelo chileno se logra con más diálogo y participación y no con menos. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que empezar a tomar esa ruta. El acuerdo de Escazú era eso, que garantizáramos la participación, la justicia ambiental, la transparencia en la información. Todas esas cosas fortalecen y no debilitan la institucionalidad y fortalece la certeza jurídica desde mi punto de vista. Habiendo sido ministro, efectivamente, los permisos que nosotros otorgamos están a firme. Cuando uno corta el camino, cuando no hace la participación ciudadana cuando corresponde, es ahí donde empieza la incertidumbre. Cuando no hay normativas ambientales, ahí empieza la incertidumbre. Por lo tanto, yo creo que un marco jurídico básico va a dar garantías para que esas inversiones se concreten y no al contrario. Esa es mi opinión. Sí, porque tenemos la participación ciudadana desde el punto de vista de que los constituyentes representan todo el espectro, por eso fueron elegidos. Pero dentro de la Constitución deberían ser considerados algunos elementos de participación ciudadana para poder hacer este equilibrio entre la certeza jurídica también y los equilibrios de medio ambiente que plantea también Marcelo acá. Para tratar de terminar la idea de Marcelo, por eso, o más bien repetir unos elementos que dice Marcelo al pasar, por eso era tan importante y sigue siendo tan importante Escazú, ¿no? y adherirse a ese acuerdo. Bueno, esto que tú dices, Gustavo, se tendrá que discutir en el reglamento. A mí me parece que no hay ninguna chance que hoy día no haya una participación amplia. Políticamente, la configuración tanto de la Asamblea como del Chile de hoy, creo que eso es un punto de partida y está en la línea base. Y no solo a nivel, digamos, central, sino que a nivel regional. Es probable que esto se extienda de alguna manera no solo a una discusión donde participen actores de Santiago, digamos, sino que también de las regiones. Tendrá que dejarse muy bien establecido el cómo, el cuándo, pero además yo creo que los propios constituyentes, muchos de ellos tomaron compromisos de ese tipo. Por lo tanto, me parece que en ese sentido esta constitución, que yo soy optimista y que terminaremos en una buena constitución, va a ser inédita, no solo por esto que estoy diciendo, que ya es un elemento súper atractivo, sino que por todo el resto, ¿no? Que la paridad, que todo el 100% votado, bajo elección popular y con una participación de ese tipo y en democracia. Creo que eso es realmente un sello que nos va a distinguir en el largo plazo como país. Va a ser una buena imagen país hacia el extranjero y también de inversión extranjera, de estas experiencias internacionales. Yo los quiero invitar ahora al Festival Internacional de las Luces de China en Biobío, que por primera vez se va a realizar en el Centro Intercomunal en el corazón de la región del Biobío. Un espectáculo lleno de magia, de colores, estructuras de más de 20 metros de altura que reflejan el templo del cielo, el barco de dragón, el zodiaco chino. Es un espectáculo realmente diseñado para toda la familia, niños, adultos y también jóvenes, porque los jóvenes van a poder disfrutar de espectáculos todos los días, obras de teatro, el tradicional teatro chino, la acrobacia china, toda esta magia que viene desde el gigante asiático. Y por si fuese poco, también la familia va a poder disfrutar de esas comidas tradicionales características que son de la provincia de Sichuan. Así que están todos invitados desde el 15 de septiembre al 30 de diciembre próximo, el Festival Internacional de las Luces de China en Biobío. Continuamos conversando esta de estrategia. Yo les quiero hacer una pregunta a ambos ahora, y bien, digamos, puntual. ¿Cuáles son los 3 más importantes desafíos que Chile enfrentará este año? Una reactivación económica sostenible que sea capaz de generar empleo y aborde los problemas estructurales que tenemos de resiliencia. Eso yo creo que es número 1. Número 2, salir de la pandemia, reconocer, o sea, diría el número 1, salir o sea, en el fondo reconocer las vías de contagio, hacer una inversión en los colegios para que reconozcamos la transmisión dentro de espacios interiores, ventilación adecuada, etcétera. De lo contrario, nos vamos a estar engañando. Vamos a estar volviendo constantemente de las cuarentenas y tenemos que enfrentarlo. Y 3, el recuperación de los empleos. Esos empleos tienen que ser empleos
de participación laboral femenina, se perdieron más de 1 millón de empleos, de la cual 90% empleo femenino, retrocedimos casi 15 años, y por tanto eso significa una ley de sala cuna universal que permita dar garantía a que en el fondo quien se reincorpore al trabajo tenga la garantía de que va a haber alguien apoyando eso. De cierta forma es preocupante de que la tasa de natalidad haya bajado tanto en la pandemia. En general las mujeres son mucho más postergadas, así que me desvié el tema energético, pero la verdad es que lo he estado pensando hace mucho rato. La extensión económica, regulación de empleo de la mujer particularmente, y el tema de superar la pandemia. Superar la pandemia. Mira, como Marcelo habló como candidato en una agenda nacional, yo solamente voy a hablar de los temas de energía. Y yo creo que ahí, además vamos a escuchar mucho de esto en los próximos meses, porque vamos a tener estamos en una campaña y eso en algún momento se va a transformar en propuestas programáticas. Yo diría que en materia de energía hay al menos 3 temas que son ineludibles en el corto plazo y este año, ya aunque tú lo sitúas en esa temporalidad. Lo primero es bien específico, pero está causando mucho ruido en el sector. ¿Qué va a pasar con este fondo de estabilización y el objetivo de que los precios no suban y todo aquello? Creo que ahí hay un tema importante que se mezcla más con otro tema. ¿Qué va a pasar ya en el mediano plazo y qué hay que hacer de nuevo para que toda esta transformación se refleje finalmente en el precio final de la energía? Si eso sigue siendo un desafío muy, muy importante. El tema de la descarbonización. Cómo vamos a tratar muchos de los elementos que aquí hablamos, lo que está en la discusión en el Congreso, esta descarbonización acelerada, tiene luces y sombras, yo creo que impulsarlo, pero hay que tener ciertos resguardos en materia de seguridad del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, hay que tener mucho ojo con las regulaciones que se hagan para efectos del impacto que tienen en lo que queremos, que siga creciendo las energías renovables no convencionales. Hay que tener ojo con regulaciones como el gas inflexible, como el estado de reserva estratégica que sale una carbonera pero sigue de alguna manera pagándole el resto. Esas regulaciones, si bien es cierto, son transversales, pero tienen impacto específico en actores concretos y que pueden de alguna manera generar no sé si es incentivo, pero no va en el sentido de seguir impulsando la RNC. Creo que ahí hay elementos que también hay que tener mucho resguardo. Bien. También vamos a ver qué es lo que está opinando nuestras redes sociales, cuáles pueden ser los desafíos que nos están sugiriendo, así que yo los voy a invitar a que revisemos las redes sociales. Ustedes se quedan acá sentados, yo me traslado a ver qué tenemos. Tenemos ahí a Jorge Muñoz. Jorge Muñoz en Negocia dice, ¿estuvo bueno hoy? Sí. Bueno, ahí nos da una manito para arriba Sergio, o sea Jorge, que nos está diciendo que estuvo muy bueno el programa. ¿Qué más tenemos de redes sociales que nos están consultando también? A ver, acá tenemos uno que se llama Andrea. Gracias por mencionar uno de los más grandes desafíos, como lo es la inclusión e igualdad de género. Mira, vea, gracias Claudia Díaz, higienista ocupacional. Sí, esto Marcelo lo estaba planteando aquí también, esto de la equidad de género, la participación también femenina. Nosotros hemos sido casi majadero en el programa irlo planteando. Yo los invito también a que podamos comentar ustedes, tanto Marcelo como Andrés, en las redes sociales. Así que esto es un tema que lo estamos planteando. ¿Qué más tenemos? Agrónomo. Agrónomo dice, ojalá quien saca los Twitter al aire sea más imparcial. Lo dudo. Aparte, excelente programa. De esto, Gustavo, hemos dado pruebas. Sí. Hemos colocado incluso Twitter que nos pegan a nosotros mismos. Por lo tanto, democracia hasta que duela nomás. Sí, ahí están los mensajes, pero también lo decía Andrés. Nosotros estamos siempre aquí. Hay algunos Twitter que nos duelen hasta que duela. Acá tenemos otro, Cristian Mutis, nos dice, excelente programa en TV abierta. Ojalá la próxima temporada se acuerden de hacer un programa que asesore en instalación de paneles solares domiciliarios. Muy buen programa, felicitaciones. En esta temporada era paneles solares fotovoltaicos. No sé, ¿ahí qué opinan ustedes? Ineludible tema, hay que tratarlo, ¿no? Marcelo además es un impulsor y precursor porque tiene una casa piloto en eso. ¿Ah, sí? Y con batería de almacenamiento, con el auto eléctrico, con calefacción eléctrica, se puede, pero estoy esperando hasta 6 meses que me
den el permiso de inyectar la red, así ¿Cuánto que te esperas? hay que hacerlo más fácil. ¿Cuánto esperaste, Marcelo? Sigo esperando, 6 meses. 6 meses. El trámite es muy largo, hay que hacerlo mucho más simple. Es como, o sea, es mucho más fácil hacer cosas mucho más contaminantes. Entonces, en la práctica yo creo que... Y eso son las distribuidoras. La SEC y la distribuidora yo creo que hay que hacerlo más simple. Incluso me quieren regularizar el cargador eléctrico. Y están inventando cuestiones que hacer, o sea, en el fondo, si la cuestión es un enchufe. Hay que aceptar el procedimiento. Sí, sí. Ahí aprovechamos. Ese es un mensaje a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Hay que hacer más fácil estos trámites si queremos acelerar esto. Aquí vamos con otro. Ariel Valderrama puede ser, no sabemos. Ariel, ¿pueden hablar sobre el hidrógeno verde y cómo este será producido en el sur? ¿Cómo será producido en el sur? ¿Por qué solo el sur? Yo conozco el proyecto de AME, que en el fondo Porsche decidió comprarle hidrógeno verde, energía eólica grande, y va a hacer una planta piloto que toma el CO2 del aire, es capaz de poder generar combustible sintético en el intermedio de hidrógeno verde, pero resulta en una gasolina sintética cero emisión en su formación. Así que va a ser súper interesante lo que se logre ahí. Y en el norte tendremos aplicaciones directas en el caso de reemplazo diésel, para camiones, para trenes, para los procesos industriales. Pero en el sur va a partir por eso, porque Porsche quiere un combustible para que sus carreras sean cero emisión. Mira, ahí está la respuesta en pantalla. ¿Y quién mejor que nuestro especialista? Muy bien, tenemos otro. Aquí Cristian nos dice, la TV demasiado fome. Bueno, esperamos pronto la nueva temporada. Estamos en la nueva temporada. No olviden un programa dedicado, dijimos, los paneles solares domiciliarios. En eso estamos. Eso es de autogeneración también distribuida, que lo decías también acá, Marcelo. Y tenemos un último aquí, Michael David con K. Hola, buenas tardes, saludos desde Calama. ¿Cómo va el avance de la implementación de la la norma, la 50.001, que es de eficiencia energética, esa en Chile? Ese es un tema que va a crecer mucho a propósito de la ley, porque la ley establece que aproximadamente 200 grandes consumidores tienen que hacer gestión y por lo tanto tendrán que implementar esta norma para justamente cumplir esas disposiciones. Así que creo que se va a dar un paso importante a propósito de esa ley que esperamos por tanto tiempo y que ya por fin está en vigencia. Esa es la ley de eficiencia energética. Sí, lo conversamos en algún momento, lo difícil que fue. Yo recuerdo que el año 2016 por ahí ya se estaba conversando, pero lo difícil que fue aprobarla con el Parlamento que tenemos, que decíamos en un momento. Bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, aunque ustedes no lo crean, ha pasado súper rápido. Vamos a ir primero que todo a agradecer a las empresas que hacen posible que hoy día estemos hablando de estos temas fascinantes, el día a día de la energía, como hemos dicho. Así que vamos a agradecer a H2 Biotech Chile, que son líderes en lo que es generación y también distribución de hidrógeno verde. Tienen la solución para los municipios, la solución para la industria, pueden instalar las hidrogeneradoras que le llaman también, y si quieren hacer recambio de los vehículos a diésel y a gas por hidrógeno, ellos también tienen la solución. Así que H2 Biotech Chile. Y también vamos a agradecer ¿a quiénes? Las cooperativas eléctricas que están agrupadas en FENACOPEL, los únicos que llegan donde nadie más llega con electricidad. Vamos a agradecer a la cooperativa eléctrica de Curicó, por el Maule, también está Copelec en Chillán, está Coelcha de Charrúa, Copelán de Los Ángeles, Socoepa de Paillaco, está la Coprel de Río Bueno y finalmente siempre saludamos a la CREL de Yanquihue. Así que a todos ellos muchas gracias también por colaborarnos en nuestro programa. Y agradecer a nuestro panelista, a nuestro invitado, Andrés Rebolledo, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana con el Día a Día de la Energía y la editorial, muy buena. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, gracias por la invitación, lo pasé súper bien, así que cuando quieran me invitan de nuevo. Y corbata verde, nótese, corbata verde, siempre. Siempre corbata verde, ahí el Parlamento verde que estaba planteando, los constituyentes verdes, la Constitución verde. Así que a ustedes también agradecerles por esta sintonía, por haber estado con nosotros, por haber compartido también en las redes sociales, y la invitación, tal como se ha dicho acá, es para un nuevo capítulo la próxima semana con este fascinante mundo de la energía y el día a día de la energía acá en Puente Energético. Nos vemos.